Muy buenas noches, El Salvador. Un placer más que enorme volvernos a reencontrar en este espacio de entrevistas, 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Iniciamos, señores, esa entrevista más que esperada y, por supuesto, arrancamos la semana esta noche conversando con el licenciado Héctor Menjívar. En segundos, analista político, y también con el doctor, por supuesto, ya lo habíamos adelantado, nos estará acompañando ya en segundos y por supuesto le estaremos dando la bienvenida al doctor Nelson García y el doctor Omar Pastor. Conversaremos sobre diferentes temáticas, uno de ellos son los traslados de diferentes reos a algunos penales de nuestro país, como el caso del expresidente Elías Antonio Saca y parte del gabinete que está siendo hoy por hoy objeto de imputación e investigación por parte de la Fiscalía. El partido Arena se levanta de las mesas de negociación con el partido el FMLN y ha sido tajante en que no van a volver. Por otro lado, conversaremos cuál es la valoración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la corrupción en América Latina y particularmente ya ha dicho que va a iniciar con Centroamérica. Muchos desde ya están reventando luces artificiales porque seguramente van a venir a El Salvador. Entre otros tópicos, le planteamos la pregunta para que usted nos acompañe, como lo hace noche tras noche. Dice así: ¿cree que denunciar actos de corrupción de instituciones del Estado a través de una aplicación que ha creado la Corte de Cuentas de la República bajo la figura del anonimato aportará al combate de la misma? Un 27% dice que sí, un 11% que esperemos que al final se dé resultados, un 49% escéptico, no creen, dicen que no, un 13% que debe de ser independiente, 150 votos, señores, sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Me desplazo y nos incorporamos a la tribuna de entrevista y con gusto le damos la bienvenida al doctor Nelson García. Doctor, un gustazo tenerlo nuevamente en su casa. Muy fino, gracias. Gracias, con gusto le damos la bienvenida a don Héctor Menjívar. Don Héctor, un gustazo nuevamente tenerlo también en su casa. Buenas noches, agradeciéndote la oportunidad de platicar un rato con los amigos sobre esta guanacia de nuestros amores que tanto nos abate. No, agradecidos estamos nosotros con los tres porque nos dedican tiempo a el pueblo salvadoreño. Con gusto le damos la bienvenida también al doctor Omar Pastor. Doctor, con el permiso de don Héctor. Gracias a ustedes por la invitación. También. Y un saludo, como decía Salvador, ¿verdad? Un saludo al doctor Hernández Turcios, que ya está saliendo de la problemática. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos celebrando, esperándolo acá el doctor, porque él se desligó completamente de los medios de comunicación para atender no un problema, sino que una oportunidad disfrazada, le digo yo. Los problemas usted los puede ver de dos puntos de vista, o como una tribulación o como una oportunidad disfrazada para demostrarle a los seres queridos cuánto usted lo aprecia. No en momentos de celebración, donde todo el mundo está, sino que en los verdaderos momentos de prueba con Dios. Me desplazo, El Salvador, producción, acompáñame para presentarles el tradicional collage de noticias que articulamos noche tras noche como punto de referencia. Dice así: salvadoreños podrán denunciar a los corruptos desde una aplicación que la Corte de Cuentas de la República creó. Fiscalía confirma que Enrique Rice huyó vía Guatemala en forma escalonada. PNC resalta mejores condiciones para policías y reducción de los delitos. Policías fueron raptados en la Tutunichapa, donde compraban drogas. La Procuradora General de la República: hay policías buenos, pero también sicariato al interior de la PNC. Fiscalía aplica extinción de dominio a un motel y 2 casas en Ciudad Corinto, propiedad del exdiputado Eliu Martínez. Fiscalía inicia investigación por denuncias de espionaje. Somos incómodos por lo que decimos, dice Rubio, sobre el espionaje del cual han sido objeto. Proponen crear ley para asignar fondos a organizaciones no gubernamentales. Ya vamos a hablar de eso. Arena propone carnetizar por ley a menores de edad. Gobierno confía que Citrans será el transporte del futuro y prepara defensa ante la Corte Suprema.
Gobierno tras 13.8 millones para costear el buen vivir rural, parte 2, señores. Y no hay plata, nos incorporamos, señores, porque va a ser por medio de un préstamo. Nos incorporamos y arrancamos con usted, doctor Nelson García. Hablemos de las denuncias de espionaje que se han interpuesto en la Fiscalía General de la República, ya sea por noticia criminis, ya sea por aviso o algunas por denuncia, pero sobre las modalidades, sobre averiguar. Y es que hemos visto nosotros a personas, representantes de dignas instituciones privadas que han acudido ante el Ministerio Público y donde se han encontrado artefactos, se han desligado. El tema es que en el pasado el señor Roberto Rubio cuestionó a Casa Presidencial preguntando que si realmente el OIE, hoy por hoy, ahorita, y Casa Presidencial tenían en alguna medida la posibilidad de la intervención telefónica, al margen de lo que la ley ya prescribe. Por favor. Bueno, en primer lugar decir que en este país todos estamos vigilados. Yo recomiendo que vean una película que se llama Snowden, que relata la deserción de un agente de la CIA que denuncia que hay una computadora súper avanzada que controla todas las llamadas del mundo. También hay denuncias de que en ciertos teléfonos cuya marca pues no es necesario mencionar, ya traen incorporado un micrófono, de tal manera que ese micrófono se conecta directamente con oficinas de inteligencia internacional, no sé si nacional. Por otra parte, pues es una voz general de que todos los teléfonos de ciertas personalidades o personas, en este caso nosotros, que opinamos agriamente para quienes no les gusta la perfección, porque la perfección solo viene a través de la crítica, nadie es perfecto. Entonces, esas personas, personajes, etcétera, están intervenidos en sus teléfonos. Tan malamente intervenidos que uno sabe cuando se les enredó el cassette y deja un eco al fondo. En cuanto al caso concreto, yo creo que si las cosas sucedieron como las han publicitado, hubo un mal procedimiento de aquellos que encontraron esos micrófonos. ¿Por qué? Bueno, y no los destrabaron y los contaminaron, en otras palabras, para hablar en términos técnicos, ¿verdad? Cuando ahí se debió de haber hecho una investigación in situ para determinar si habían evidencias que condujeran a una investigación seria. Pero entregar esos aparatos así ya desmostolados creo que no tiene ninguna gracia. De tal manera de que el respeto en este país se ha perdido elementalmente, pero siguiendo en la tónica de las intervenciones, también era un secreto a voces de que cierto partido tenía una oficina de intervenciones paralelas a la OIE. Esto es conocido. Entonces, no me extrañaría que, como aquí se contagia todo lo que es dañar a los semejantes, otros también hicieron su oficinita, ¿verdad? Y hoy, para más rematar esto, ya salieron unas aplicaciones de que usted puede hackear los WhatsApp del número que ponga ahí y interviene y ve lo que están platicando cualquier persona. Es decir, aquí no hay derecho a la intimidad. Es más, para rematar mi intervención diré que me parece un absurdo que un caso que se publicitó desde hace 2 años, cuando llega al juzgado, le dan reserva. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el objeto de esa parodia, verdad? Que por cierto, eso tiene relación con algo que me voy a permitir con su venia decirlo, porque la pregunta suya ha sido muy concreta. Pero quiero aprovechar aunque sea un minuto para manifestar
mi rechazo profesional al sistema como este país trata a los procesados. Los trata como condenados, los trata como culpables. Y esto lo digo concretamente porque no me parece serio, ni respetable, ni apegado a la ley que habla de la imagen, etcétera, que una institución le tome una fotografía a unos procesados en uniforme de condenados en altas horas de la noche para que sea escarnio de ellos. Esto tampoco me parece la forma en que se conduce a los reos, como que si, pero ni siquiera el ganado se conduce a los reos en la constricción en que se le hace aquí. Y por otro lado, para concluir, diré que en este país huir es un derecho de legítima defensa, porque no es posible que un procesado que se presume inocente esté guardando prisión mientras hay espacio de 6 meses para investigar lo que no se investigó en 2 años. Esto es un vejamen porque inmediatamente le constriñen sus derechos a informarse, a comunicarse, a alimentarse. Perfecto. Don Héctor, voy con usted. Fiscalía inicia investigaciones tras denuncias de espionaje por parte de diferentes instituciones. Por favor. Alrededor del tema se puede decir mucho, pero esencialmente de dónde procede el miedo. ¿Quiénes son los estados policíacos que necesitan tener controlados a sus ciudadanos? ¿Quiénes pretenden limitar las libertades, violar la intimidad? Pues obviamente los estados totalitarios. Desafortunadamente en la sociedad salvadoreña, cuando se habla del advenimiento de una dictadura, de un estado totalitario, muchos lo primero que hacen es señalarlo a uno de loco o en el peor de los casos de arenero. Todo se limita a desacreditar a la persona ante la incapacidad de debatir conceptos. Una sociedad que se conduce de esa forma está destinada al fracaso irremediablemente. En la historia de las intervenciones del espionaje del pueblo de parte de los estados tenemos ejemplos negros como la Stasi de la República Democrática Alemana, la KGB, incluso en los Estados Unidos, agentes que son clasificados como negros pero que actúan en función de la seguridad del Estado como la CIA. Y recordemos que ya hubo un presidente norteamericano, Richard Nixon, que tuvo que salir chipusteado de la Casa Blanca precisamente por andar metiendo la nariz donde no le importa. Desafortunadamente lo que estamos enfrentando los salvadoreños no es nada nuevo y muchos estamos conscientes. Acompañado del saludo ahí a los que en algún momento se señaló de golpistas y que hasta lo tomamos en broma cuando nos reunimos a cenar un día en un restaurante en la colonia Santa Elena. Todos sabíamos, y saben de qué estoy hablando ahí, la gente linda del Twitter, sabíamos perfectamente que estábamos siendo vigilados, porque opinar en contra del Estado te constituye en enemigo del Estado. Y no solamente se limita al hecho del espionaje, se limita al uso de bandas violentas que en las redes se conocen como troles. Y no estoy diciendo que solo los tenga la izquierda, porque también deben haber de derecha. Pero también cada vez que un ciudadano expresa su opinión, de nuevo, en lugar de debatir la idea, se hace escarnio con la persona que la dice. Y eso pues tomando en cuenta todos los que confunden el oficio de las madres de quienes opinamos en las redes sociales. Parece ridículo el nivel de falta de respeto al que hemos llegado, pero todavía es más ridículo que como ciudadanos lo sigamos permitiendo. Esto se ha convertido en un auténtico chiste en el que los ciudadanos somos el motivo de burla de una clase política corrupta, ineficiente, ineficaz, que tiene miedo, porque todo esto parte del simple y vulgar miedo. Tienen miedo, saben que las cosas las están haciendo mal. Tienen miedo, saben que hay enormes casos de corrupción que se van a destapar y que se están destapando. Tienen miedo del descontento popular y entonces es necesario buscar de cualquier forma la manera de escuchar lo que los demás tengan que estar hablando. Yo creo que es lastimoso. No me voy a poner a señalar de dónde procede, porque la verdad es que, como ya decía el doctor, de la misma forma que se desligaron de Mario Belloso y de la Brigada Limón, pueden aparecer ahora desligándose también de quién fue esto, porque en su misma desesperación son capaces de quemar en la hoguera a quien les dé la gana.
Ok, doctor, voy con usted, por favor. Yo creo que toda investigación busca encontrar la verdad, indiscutiblemente. Lo negativo que yo veo es que se tome como cierto ya, sin haber una investigación seria y terminada, de que esos micrófonos encontrados es un espionaje. Yo creo que la primera investigación que deben de hacer es si realmente esos micrófonos son de esta época o son de la época de hace 15, 20 años. Son obsoletos. Es ridículo, pues, que a estas alturas vengan a denunciar con ese tipo de micrófonos, con ese tipo de artefactos que ya no van con el momento que vivimos. Entonces, cuando se hacen esas cosas así, tan ridículas, un despropósito total, se ponen en evidencia quienes están haciendo las denuncias. ¿Por qué? Porque todo el mundo no les cree, pues. Solo el que es partidario, el que anda con determinado partido o ha andado o espera llegar a determinada función por un partido, les cree, pues. Pero con un artefacto de esa naturaleza, si tienen más de 20 años, hombre. Ahora bien, eso por un lado. Por el otro, pregunto, y Fusades, ANEC, el señor Rubio, dicho sea de paso, ya se le olvidó lo del cheque. Sencillamente, pregunto, no tienen vigilancia, no tienen personas que estén cuidando el local porque sí vale la pena que lo cuiden, o los papeles que tienen allá adentro. ¿Cómo es que no se dieron cuenta que estaban poniendo micrófono? Es decir, nos llevan a pensar mal quienes tal vez están actuando, que no lo creo, pero vamos a darles el beneficio de la duda de que están actuando de buena fe estos angelitos. ¿Cómo van a creer, hombre? Nadie les cree. Solo la prensa gráfica y el diario de hoy les creen y por eso publican. Pero realmente, preguntémonos eso. ¿Por qué en el siglo XXI van a estar utilizando artefactos que ya no van con el momento? Ya están hasta mohosos, según me estaban diciendo. Entonces, primero. Segundo, ¿y la vigilancia que tienen ahí en esas instituciones? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue que entraron? ¿Quiénes entraron? ¿Cómo entraron? ¿Llevaban armas? ¿No llevaban armas? ¿Entraron como zapadores? Es bonito acusar y decir, este es tal cosa. Señalar es fácil, demostrar es el problema real. O sea, ¿usted le resta credibilidad a esas denuncias? Yo no les creo ni el bendito. ¿Voy con usted? Pues tengo tiempo y después con usted. Qué casualidad que 15 o 20 años marca más o menos el final de la era soviética y ahí hay una isla donde van bien seguido algunos funcionarios de gobierno donde los carros son de 1956. La verdad es que yo creo que nada está descartado y está puesto en la cancha de la Fiscalía General de la República. Y hoy sí esperamos de nuevo, con el voto de confianza del señor fiscal, que se llegue al fondo del asunto. Y la verdad es una, tampoco, si bien es cierto, se puede acusar directamente a alguien, y por eso he tratado de no hacerlo, refiriéndome a organismos, tampoco se puede desacreditar a priori cualquier acusación que haga un ciudadano, porque de esa forma entonces sí estamos aterrizando en un estado de completa anarquía. Es que hay que ser objetivo, hombre, con solo que veas los aparatos. Sí, doctor, pero si vamos a ser objetivos, no podemos de un solo borrar del tapete la acusación que han hecho instituciones que habitualmente gozan de prestigio. Hasta en eso fueron tacaños en gastar. Y quiero poner buenos aparatos. Y quiero señalar algo más. Fíjese también, hablando de la desacreditación de personas, ya de entrada vamos con el mote de que ha pertenecido o es de un partido. Yo creo que tenemos que ir saliendo de alguna forma de ese esquema, porque de esa forma la mitad del Salvador desacredita a la otra mitad por su pertenencia partidaria, porque hay que hablarlo como es. El Salvador está dividido y está perfectamente partido por la mitad entre un vaso de leche y las dos piezas de pollo campero. Sí. Ok,
vamos con usted, le vamos a cobrar la publicidad que acaba de hacer, don Héctor. Miren, yo creo que para el tema ya es suficiente. Este programa es demasiado valioso como para dedicarle gran espacio a lo que ya, si tiene alguna trascendencia, que yo no la creo, porque cualquiera que haya militado en cuestiones de conspiración sabe que el lugar donde no ir a hablar de los temas es a las instituciones. Esos se reúnen en el volcán de San Salvador o donde sea, ¿verdad? Pero yo creo que en la agenda que usted tiene, Sergio, realmente hay unos temas coyunturales para el país. Perfecto. Aguánteme un ratito porque deseaba homologar la participación. Señores, vamos a la primera pausa. Esto se llama 8 en punto. Ya regresamos. Estamos de regreso. Esto se llama 8 en punto y aquí vamos, señores. Vamos a las calles y le preguntamos a los salvadoreños qué opina usted con relación al combate de la criminalidad, de la corrupción, no solamente en nuestro país, de ciertas instituciones esporádicamente que de pronto pareciera que tenemos un mejor porvenir, sino también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho puntualmente, quien promete erradicar la corrupción en América Latina, pero que va a comenzar por Centroamérica. Si me preguntaran, señores, yo diría, yo agarro el primer numerito, El Salvador, como dijo alguien, agarren un numerito, yo lo pediría acá, no solamente para que nos ayuden a limpiar, sino que nos traigan a los hermanos lejanos que inclusive están asesorando en otros países para que nos vengan a responder una gran cantidad de inquietudes, incluso afrontar la justicia. Esto nos dijo el salvadoreño. Escuchemos. Depende del uso que se le dé. Realmente si las personas dan información certera y si los que están manejando esta aplicación realmente ponen interés en los casos, puede que sí. Podría ser y no podría ser a la vez, debido a que hay personas que no tienen acceso a lo que es la tecnología en sí, debido a que son personas mayores, falta de lo que es educación tecnológica, por así decirlo. No, bien complicado. Yo creo que hay que tomar medidas más extremas para llegar a lo que es verdaderamente el problema, ¿verdad? Para mí, un teléfono súper inteligente puede ser, pero lo más importante a veces no lo tenemos. O sea, no confiamos en nada, o sea, no le puedo decir si va a funcionar o no, porque yo estoy segura que no. Yo podría denunciar y todo eso, pero en sí, si de verdad tomarían cartas en el asunto, si de verdad las personas responsables de verificar esa aplicación o algo de verdad estarían dispuestas a poder tomar cartas en el asunto, quizás depende de las personas que están a cargo de eso. Perfecto, esto es lo que opina la población salvadoreña desde el dispositivo que la Corte de Cuentas de la República pretende implementar con relación a las denuncias. Sin embargo, déjeme comentarle que el presidente Donald Trump ha dicho puntualmente que va en el combate a la criminalidad y que va a iniciar por Centroamérica. Y es que ya dio orden de construir el muro. Pero adicionalmente, de pronto, parecieran que están cansados o hartos de estar regalando el dinero de los contribuyentes de todos los norteamericanos a países que no solamente no mejoran, sino que de pronto ya no quieren pescar, sino que le sigan dando el pescado. Y muchos políticos corruptos, particularmente en este país, donde no les interesa los vejámenes que la gente pueda tener en su trayecto por el desierto y otras rutas, exponiendo su vida para llegar a aquel país del norte. Arranco con usted, doctor Omar Pastor. ¿Cuál es su apreciación donde de pronto muchos dicen el sistema partidario obsoleto, como lo que usted decía de los micrófonos, hace tiempos ya prescribió? Por lo tanto, necesitamos reformas donde los partidos políticos no sean empresas SADCB, sino que los verdaderos partidos políticos que subsistan con el premio de la ciudadanía no son aquellos que tengan el maletín negro para comprar lo que no ganaron en la mesa, sino que adicionalmente andar comprando las voluntades de varios funcionarios. Por favor. Mira, es que en primer lugar debemos entender que alguien
que quiere ayudar al país a salir de la problemática existente, no necesariamente tiene que hacerlo siendo miembro de un partido político. Así debiera ser. Sí. Pero en nuestro medio, si no estás alineado en un partido político, no podés seguir adelante. Entonces, si eso es así como en efecto lo es, nos encontramos con que, por un lado, tenemos una guerra interna que aquí hipócritamente le llaman violencia. Segundo, tenemos una huida del salvadoreño y lo más grave, los niños que se están yendo fuera del país, específicamente los Estados Unidos. Luego, una corrupción rampante acá que ya no es posible seguirla soportando. Entonces, ¿cómo es que ha ocurrido todo esto si El Salvador no era así? ¿Había corrupción? Sí. Allá por los años 70. Siempre ha habido. ¿Pero cuál era la corrupción en los años 70 para que la gente pueda el robo de las elecciones, por ejemplo, era parte del juego. Llevar a determinadas personas, pero estos eran limitados al tomar las cosas que no eran de ellos. Sí. Entonces, tenemos por un lado eso, la corrupción partidaria que ha venido a ser institucionalizada incluso en la Constitución de la República en el artículo 85. ¿Cierto o no es cierto? De los partidos. Los partidos políticos. No hablemos de política, hablemos de partidos políticos, que es otra cosa. Entonces, cuando estos señores se sienten dueños y que dicen ser padres de la patria, que yo no conozco ninguno, e incluso hasta padres de familia pudiera ser que sean algunos, otros que han creado lo ajeno. Entonces, uno le llaman padrastros de la patria. También padrastros de la patria. El género femenino, por favor, son madres. No, madres. Si estos son los padres de la patria, yo exijo el derecho de ser huérfano. No, es que el problema, como dijo José María Méndez, mi maestro, que los diputados no son los padres de la patria, porque los verdaderos y auténticos padres de la patria fueron los próceres que se sacrificaron para construirla. Los diputados no son más que hijos de la gran patria que los vio nacer. Y él fue bien claro en eso, en una obra que se llama El Disparatario, lo van a encontrar ahí por la página 156, más o menos. Entonces, cuando ya el doctor José María Méndez en los años 60, que escribe ese libro, o antes, sencillamente nos está hablando de esa forma, es porque ya en ese entonces ya se sentía venir esta pesada carga de la corrupción. Pero esta pesada carga de la corrupción se hizo grave con que los partidos políticos fueran la casilla central de la Constitución de la República. Entonces, estos señores creen que es cierto, pues. Y ellos hablan de Estado constitucional de derecho, hablan de Estado de Derecho y no saben qué es eso, hombre. Doctor, la Sala de lo Constitucional se los ha dicho recitado, cantadito, en trillo, en mariachi, que den a conocer quiénes son los financistas. Ya la Sala ya dijo, no hay ningún problema porque ahí misteriosamente todos se pusieron de acuerdo. No, en la otra elección, en esta no, porque la Sala de lo Constitucional termina su periodo en junio del próximo año. Hoy no se fía, mañana. No, mañana tal vez, y mañana tal vez puede ser, lo más cierto es que no. El tema es que la Sala ya les mandó a decir, doctor, que no se preocupen, que no les van a permitir que se inscriban. Claro. Y es lo menos que pueden hacer, hombre. Mire, a mí me gustaría acotar tres cosas que ha mencionado el doctor Omar Pastor muy acertadamente. Bueno, en primer lugar, esa tesis de que Estados Unidos nos regala y nos mantiene, yo no la acepto al 100% por dos razones. ¿Y cuál es la nación que ha extraído todos los bienes de Latinoamérica en cuanto a petróleo, maderas, minerales, etcétera? Y esa riqueza crea que ellos allá paguen impuestos. Pues de esos impuestos que fueron generados con nuestra riqueza, es que nos dan una parte para que seamos solidarios con la política. Bueno, yo me recuerdo en mis tiempos
juveniles que había la cortina de hierro y era una cosa que todos los días salían el telón de acero y entonces era como decir, los países del telón de acero de en ahí Europa. para allá seguía el infierno, ¿va? Y después vino el muro de la ignominia que fue el de Berlín, ¿verdad? Y entonces ¿cómo se va a llamar? ¿Cuál? Uno, ¿El de México dos. con Guatemala? ¿Y el de México? Y el de México con Guatemala, pues sí, aquí. Pero de ese nadie habla. Como dice. El de México de Guatemala nadie habla. Correcto. Pero México se niega a pagar el con Estados Unidos. México está tomando la misma medicina que le están dando a ellos. Esa es la diferencia. No, es que el problema que tenemos que aterrizar es la esencia del ser humano. Claro. La esencia del ser humano, y por eso que me digan a mí que va a acabar la corrupción, es como que me digan aquí que quieren tapar el sol con un dedo. Es mentira. Lo que quieren son los relevos, ¿verdad? Es decir, la constitución del 83, a los 3 años propuse, atrevidamente y como hereje que soy, que se reformara porque era un búnker donde estaban solo protegidos los intereses de los sectores políticos organizados. Y propuse que hubiera un referéndum o un plebiscito. ¿Por qué? Porque en determinado momento los gobernantes pueden llevar al país a un desfiladero y todos vamos bien tranquilos dentro del bus esperando que termine el plazo en el cual se ve terminar de estrellar el bus. Yo creo que y fíjense bien esto. Diga. Voy a tocar una empresa que ha salido publicitada, que está quebrando, que es Alba Petróleo. A mí no me importaría un bledo si fueran intereses estrictamente personales o particulares o privados. Pero ahí está envuelto el interés del Estado y de la nación y las alcaldías. Y entonces fracasó la Racera San Francisco, fracasó Beca, y fracasó todo lo que era el sembradío por autos generados también por los mismos intereses, porque cuando a los sembradores de frijoles le botaron el precio importando frijol masivamente en cantidades y en precios, quebraron, desestimularon la agricultura. Entonces, este país, si le podemos llamar todavía república, porque aquí se dice con una gran facilidad que va a venir el señor Trump o que no sé qué, y que nos va a poner en orden, y entonces aquí pareciéramos ya un rebaño nosotros. Eso es lo triste quisiera tocar dos puntos. Aguánteme un ratito, voy con usted, porque tengo muy buenos consejos para la población salvadoreña, y es que déjeme comentarle que en uno de nuestros patrocinadores, GreenFlex, promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones, por lo cual usted debe de preferir GreenFlex. Voy con usted, por favor. El concepto entreguista de país pequeño y pobre fue generado y acuñado por los mismos que ahora se dedican a andar por el mundo con la mano extendida y la mirada en el suelo, de rodillas ante la comunidad internacional pidiendo y vendiendo miseria. Desafortunadamente, cuando nada se ha producido, es bien fácil hablar de distribuir. Todos estamos de acuerdo en que se necesita redistribuir la riqueza. En lo que no estamos de acuerdo es en que primero hay que generarla. Es bien fácil venirle dando paja al pueblo con festivales del buen vivir y con otro montón de vainas en un modelo asistencialista que en la relación con los Estados Unidos está demostrando que es absolutamente fracasado. La emigración para los países como El Salvador, para los gobiernos de países como El Salvador es cachada. Mandamos gente a los Estados Unidos que empieza a trabajar allá de sol a sombra mandando remesas para El Salvador. Y encima los gobiernos se ven beneficiados porque se reduce el impacto de esta gente en los servicios públicos que los gobiernos debieran prestar. Ahora que aparece un presidente en Norteamérica para dolor de muchos, y gracias a Dios que así es, para dolor de muchos, que está velando por los intereses de su país y empezando a dejar de lado los intereses del resto del mundo aparentemente. Porque démonos cuenta que, como lo hablábamos en el intermedio, la herencia de los Clinton y en la administración Obama no es nada bonita, no es nada agradable. Modelos asistencialistas como en El Salvador, yo me pregunto, ¿a qué persona que pague impuestos en los Estados Unidos le va a agradar darse cuenta que de repente en El Salvador se perdieron 250 millones de dólares y nadie sabe dónde están?
¿A qué persona que paga impuestos en los Estados Unidos le va a caer en gracia que un expresidente salga huyendo hacia Nicaragua cuando se le acusa de 900 o más cuestiones? ¿A qué persona, a qué norteamericano que tenga que sacarle a paliar nieve para ir a trabajar le va a caer en gracia lo que está ocurriendo en Latinoamérica, cuando vemos en Brasil Odebrecht o como sea que se llame, cuando vemos en Argentina a los Kirchner repartiendo televisores para comprar votos? ¿Con qué pisto si no lo han producido? Démonos cuenta que este tipo de modelos asistencialistas, tanto al que nos hemos apegado como país, y no estoy hablando solamente del gobierno del FMLN, porque también hay que ser claros y objetivos. Esto no empezó ayer, esto empezó hace rato. Alguien decía ahí que, y el doctor, y me sumo a lo que él dice, con respecto a la Constitución, la democracia en El Salvador nació muerta y está enterrada en el artículo 85. Ahí donde se establece que los ciudadanos habemos de dos tipos, de dos categorías, dos castas. Una que puede acceder al poder, que es el que pertenece a un instituto político, y los demás que estamos condenados a ser gobernados, a veces por los más inútiles de todos. Entonces, en conclusión, no podemos estar rasgándonos las vestiduras de manera hipócrita cuando primero nos quejamos por la supuesta invasión de nicaragüenses que vinieron a la zafra y ahora estamos atacando al gobierno norteamericano por sus medidas antiinmigrantes. Exige ya un poco de coherencia. Un buen amigo, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero con quien interactuamos bastante en Twitter, ahora ha sido un comentario: racionalidad. Héctor decía, la verdad es que es irracional que estemos pretendiendo justificar lo injustificable. Los niveles de corrupción ya nadie los soporta. Estamos a punto 40 veces. Bueno, acabo de ver una entrevista en la que le exigían, le pedían, le suplicaban al fiscal que convocara unas CICIES. Y que conste que la figura no es de mi agrado, pero la verdad es que por el rumbo que vamos, y cada uno de los acusados de corrupción termina libre y disfrutando de la vida, burlándose de cualquier centro de esquí, de los pobres salvadoreños y de los mismos norteamericanos que con sus impuestos lo han puesto ahí. Doctor, rápidamente déjeme comentarle que la Corte de Cuentas de la República está investigando por cuánto los alcaldes no han descartado proceder legalmente en contra de la empresa Alba Petróleo, porque cuando eran alcaldes del FMLN, por ejemplo, tengo acá en mis notas, donde el alcalde de Soyapango expresó que no ve las obras dónde están, pero que se dio un capital semilla de $60,000 a Enepasa. La alcaldesa también dio una capital semilla a aportar cuando eran mexicanos, Alba Petróleos, a través de la empresa Enepasa, creada, $26,000, y luego se dieron cuenta que supuestamente ocupó esos dividendos para pagar pérdidas en la administración de Alba Petróleo. Sí, pero esos aportes son un pretexto nada más, ¿verdad? Una amiga, esos que son $26,000, $60,000. No, esa era la plataforma para introducir el negocio general de venta de gasolina, ¿verdad? Y después, con las ganancias, remitirlas al offshore en Panamá, ¿verdad? De tal manera, y que allá el dumping o salto es prestarle a un tercero que no le va a pagar, pero ese prestamista es el que va a quedar con los beneficios, pero allá estamos nosotros a la vuelta de la esquina esperando al prestamista para que nos dé nuestra parte, ¿verdad? Estos son negocios internacionales. Yo quiero rechazar esa indignación del pueblo norteamericano que dice que su dinero de impuestos. No, hombre, insisto, son las grandes compañías, y lo puede ver usted en el Economist, cuánto sustraen de riqueza natural de Latinoamérica. Son esas grandes compañías las que pagan billones en impuestos. Así que no nos demagogicemos diciendo, no, es que el pueblo norteamericano, sus impuestos. No, hombre, si los impuestos del ciudadano común y corriente de los Estados Unidos le sirven nada más para su retiro. Pero doctor, ahora tenemos un modelo... Quieren dramatizar, porque les voy a decir una cosa. Históricamente ha existido lo que llama el malinchismo, ¿verdad? Aquellos ciudadanos que le besan la bota extranjera porque viene mejor lustrada que la de nosotros. Sobre todo si es venezolana. Yo no diría eso.
yo rechazo cualquier indignante intervención de quien sea. Absolutamente. ¿Verdad? Ok, señores, de la misma forma en que cuando usted está viendo la entrevista yo lo manifiesto, el señor Walter Araujo que está escribiendo dice, con todo respeto corrijo a Héctor, no es cierto que el país está 50-50, el 66% rechaza en las últimas encuestas tanto Arena como el FMLN. Bueno, le agradezco a don Walter la corrección, justamente de él estaba hablando cuando hablaba de racionalidad. Mire, cuando se instaura, cuando se levanta, cuando se monta esta empresa ALBA, todo el mundo, un buen sector de la población lo celebra. Recordemos allá en los albores de los 80, si mal no recuerdo, cuando estaba aquí Texas Instruments. ¿Por qué Texas Instruments, que trajo una inversión tecnológica que contribuyó al desarrollo de tanto profesional, se tuvo que ir? Precisamente porque los ahora gobernantes terminaron destruyendo la inversión. Claro. Y esa es la simple realidad. Texas Instruments vino, no eran niveles de explotación, perdónenme, yo conozco a muchos ejecutivos de esa empresa, y gente que está muy bien, les enseñaron a trabajar a los salvadoreños, pero les empezaron a meter sindicatos, les empezaron a matar a la gente que venía, al señor... Y había otra cosa, el gran empresario de acá evitaba que le pagaran lo que iban a pagar esos señores al salvadoreño. Eso ha sido importante. Yo creo también una cosa distinta. Aquí, como decía Nelson, se requiere no una reforma, una nueva constitución. Correcto. El Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador lo viene diciendo desde 1989. Y quiero decirles, bueno, lo dejo para después. Por favor, voy a ir a una pausa. Donald Trump despide al fiscal general tras desafiar su orden. Señores, esto debe ser rema en este país porque para acá viene a tratar con un montón de gente que ha estado saqueando este país. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Aquí vamos nuevamente. Esto se llama 8 en punto. Las frases del día, de la entrevista del día viernes que usted nos acompañó, doña Norma Guevara expresó lo siguiente: con la aprobación del presupuesto, la economía del país tendrá un impacto positivo. Y también la diputada Jacqueline Rivera expresó lo siguiente: Arena sabe que la única vía para frenar lo positivo para el país es mediante la negociación y la asfixia de este gobierno. Me incorporo, señores. Seguimos hablando del combate a la corrupción y voy con usted, me quedé con usted. Muy bien. No, permítame. No. Doctor Omar Pastor, por favor. Sí, yo le planteaba que una nueva constitución lo ha venido solicitando el IEGES desde hace 17 años. Sí. Porque es necesario cambiar ciertos conceptos que ya no van con el momento que vivimos, por un lado. Por otro lado, ¿a quién le hace gracia, por ejemplo, 40,000 millones de dólares evadidos que no se pagan, que no llega al fisco? Entonces, solo con esos 40,000 millones casi no habría deuda externa, pero si le agregamos todas las millonadas de dólares que se han venido escapando desde el 90 para acá o desde el 80 para acá, mira, le estaríamos prestando a Centroamérica dinero para que se desarrollen ellos. Bueno, en la década del 60 El Salvador le prestaba dinero a Costa Rica. A través del Seguro Social. A ese punto iba. Bueno, pero a ese punto precisamente pero eso iba. lo pueden hacer los bancos porque los bancos no son nacionales, ¿verdad? No, es que en ese entonces el Seguro Social. No, bueno, pero como los bancos son colombianos, son extranjeros, todos. Y no pagan impuestos. Mira, desafortunadamente siempre se termina llegando a lo mismo y es la llevada y traída lucha de clases. El país está mal porque los ricos no pagan. Si aquí el problema no son los empresarios, no son los ricos, no los pobres. El grave problema de la sociedad salvadoreña es la incapacidad y la corrupción de este y de otros gobiernos. No, ¿A quiénes representan los partidos políticos? A los intereses de sus dueños. A las clases
clases sociales, hombre, Sí. que son las altas clases sociales mire, de nuestro país. pero seguimos enfrascados. Es interesante ver cómo se viene a los sets de discusión, las mismas pláticas que se dan en algunos cafés, en algunos cafés bien interesantes, en donde los libros de Friedman y Bastiat solamente sirven para tirárselos en la cabeza a los que llevan a la Marta Harnecker y que estudiaron en la Patricio Esto Lumumba. no es de la Marta Harnecker. Yo creo que es necesario. ¡Ay, mi Dios, señor! Esto es del órgano propagandístico del FMLN, el grupo editorial Maíz. Y no es cierto todos estos millones que se robaron. ¿Y por qué no lo enseñan para que veamos de qué se trata? La corrupción de Arena. La corrupción de Arena financiada con el dinero del pueblo por medio del órgano. Y los 250 millones que vos hablabas no es de... Estamos hablando de hechos concretos, doctor. Pues sí, y estos no son concretos. 17 millones menos en el presupuesto de salud. No son concretos. 17 millones menos son en el 40, presidente. aparte de todo esto, son 40.000 millones de evasión de impuestos. El problema, me disculpan. O sea, si esa es la fuente de información, me sigo leyendo mejor los toda otros. fuente de información es positiva. La fuente de desinformación es la negativa. Exacto, ¿y eso qué es? Información que te está diciendo lo que Lo que le quiero decir es que el país tiene problemas estructurales y le voy a decir, hay un gran factor productivo que no paga impuestos. Claro. Y genera millones en utilidades. Correcto. Todo ese sector que le llaman informal, eso tiene un grueso de evasión de impuestos. Eso. ¿Y por qué no se toca ese sector, doctor? No sé, yo no soy gobernante. ¿Sabe por qué no se toca? Cuesta votos. Le va a costar votos al partido que lo toque. Por eso le digo, este país está esclavizado, por eso que llama las elecciones. Y el método es mantener un montón de pedigüeños sostenidos, mantenidos. Es más, no hay una bandera nacionalista. Los nacionalistas vendieron la nación, ¿verdad? ¿Qué es el patrimonio? Llevan todo para afuera y son nacionalistas. No, si es que mira, es que el problema es la naturaleza humana. Se lo llevan a Panamá. La educación, ¿cuál es la educación que tiene desde sus cimientos? Una serie de falsedades como la que ya dijo Omar, con todo respeto, de que los próceres eran los padres de la patria. Aquí cuando el doctor Marroquín, Dagoberto Marroquín, sociólogo, abogado, hizo un estudio económico sobre la independencia, determinó la motivación de nuestros próceres. Intereses económicos. Entonces, por eso es que te digo, aquí con una gran facilidad se dice, sí, los padres de la... ¿Cómo es eso? Si precisamente por estar huérfana de nacionalismo, esta nación se está desintegrando totalmente, porque aquí la bandera debería decir, sálvese quien pueda, porque hay un egoísmo que usted lo ve reflejado desde el momento en que el pobre explota al más pobre. Si es que es una explotación de todos contra todos, ¿o no? Este es el problema. Entonces, claro, queremos hacer estamentos. Sí, los ricos aquí, los pobres allá, los medianos aquí. La naturaleza del hombre está educada en este país para ser estrictamente egoísta. Es una lucha de todos contra todos. El sistema. Le propongo un ejercicio. Señores, tengo poco tiempo, pero hay un amigo televidente que me traslada una pregunta y me dice, Sergio, pregúntele a sus invitados qué piensan si a pesar de que la Sala de lo Constitucional le ha prevenido al presidente que explique cuál fue la ley en que se fundamentó para entregar la exclusividad de las calles públicas al Citran. En estos momentos el MOP está construyendo una terminal en la zona de San Salvador del Mundo, en El Salvador del Mundo, entre la cafetalera y el Banco Agrícola, a pesar de que los vecinos nos hemos opuesto, dice el amigo televidente. Entonces ya viene, por supuesto, la resolución del tema del Citran. Tengo poco tiempo, pero me gustaría escuchar su opinión por respeto al amigo televidente. Bueno, mire, ayer alguien que entrevistaban del partido oficial dijo que para qué se dirigían al presidente en lugar de no dirigirse al señor viceministro de Transporte. Bueno, porque uno es el jefe del otro. El otro no puede actuar sin la anuencia del señor presidente. Claro. Entonces, pero además le ha pedido cuenta a la Asamblea Legislativa de cómo se concesionó
ese negocio tuvo que haber pasado por la particular, Asamblea. Claro, tuvo que ver y no pasó, ¿verdad? Entonces, la Corte le está pidiendo, la sala le está pidiendo como el caso Selenel, como el correcto. caso de Selenel. Claro. Entonces, resulta de que aquí, bueno, privatizaron. La calle está privatizada porque no la puede usar un tercero, ¿verdad? Mire, yo creo que acá ahora, con relación a la colonia Escalo, se ha ido convirtiendo en toda clase de negocios, ¿verdad? Con anuencias de la alcaldía municipal, esta y la anterior, ¿verdad? Okay, de tal doctor. manera que ya van a hacer una terminal del Citrán ahí y se van a llevar a encuentro lo poco que hay de población privada. Ok, quiero hacerte una pregunta a ti, aguánteme, porque vamos con el Citrans, todavía tenemos tiempo. Pero ayúdeme a entender por qué un amigo televidente dice, doctor, pregúntele sobre el magistrado Ulises Rivas del Tribunal Supremo Electoral que la sala lo quiere decretar inconstitucional y se fue a Estados Unidos a demandar a la sala, de la misma forma en que el empresario Enrique Ray se fue a demandar al fiscal general. Es decir, ellos están haciendo una investigación, están dentro del marco de sus funciones. Pero, o sea, y yo lo tengo que decir abiertamente, sea quien sea. Hemos observado donde la sala ha removido expresamente a ciertos funcionarios por tener algún vínculo, en este caso sobre el gobierno central, pero luego después los vemos trabajando en diferentes puestos del gobierno central. Claro. Es decir, le están dando la razón a la sala. Pero yo particularmente creo que todo ciudadano tiene derecho de acuerdo. Entonces, no estoy de acuerdo que a alguien se le quita porque hace 20 años o no sé qué, estuvo en un meeting y eso ya lo contamina. Okay. Son más peligrosos aquellos que pagan por mosquita muerta, que no están bien con todos y menos con el diablo, ¿verdad? Okay. Perfecto. Como los guerrilleros de ahora. Yo creo que el grave problema alrededor del Citrans es exactamente que se privatizó un bien público. Sí, así es. No soy abogado ni pretendo serlo, pero la verdad es que las calles son de todos porque con pisto de todos se ha pagado. Y no es correcto que ninguna municipalidad o gobierno venga a hacer negocio con un bien público. Ahora, por el otro lado, y regresando un poco a lo que decía el doctor Omar Pastor, quisiera nada más que los televidentes hicieran un ejercicio. Son labores del Estado simplemente darle a los ciudadanos salud, educación y seguridad. Sí. Pero da la casualidad que en El Salvador los ciudadanos pagamos por lo menos 2 veces o 3 veces la salud pública. ¿Por qué? Porque con lo que damos de IVA se mantiene el sistema público, nos descuentan el seguro social, pero como ninguno de las dos vainas sirve, terminamos yendo al médico privado y comprando las medicinas. En segunda instancia, quienes de los televidentes tienen a sus hijos en colegios privados están pagando 2 veces la educación, porque ya contribuyeron con sus impuestos, que se perdieron en no sé dónde, a la educación pública, pero aparte tienen que pagar la educación de sus hijos. Y la salud privada de los diputados. Y en última instancia terminamos con la seguridad, en la que se nos descuentan hasta impuestos por la telefonía, que a saber en dónde van a parar porque a los policías no les llegan. Tenemos que pagarle a la gente que cuida la colonia, que nos cuida el carro, y encima en muchos lugares tienen que pagar renta también a la delincuencia. El pueblo salvadoreño no necesita, nosotros los ciudadanos no necesitamos migajas ni miserias del gobierno, ni de este, ni del que viene, ni de los anteriores. Lo que necesitamos es simple y llanamente que cumplan con su deber y hagan su trabajo. A mí en lo personal me estarían produciendo un ahorro si no tuviera que pagar mi salud, si no tuviera que mandar a mis hijos a escuela privada, si no tuviera que estar pagándole al vigilante de la colonia. Eso sería un incremento salarial del orden de los $400. Pero estamos bien claros que esto también viene de gobiernos de arena. Es que estamos claros que no podemos. No, es que aquí el corte es parejo. Sí. El Estado nunca ha cumplido con la función que debe cumplir, y ahora no podemos venir con posturas hipócritas, defendiendo a Arena o defendiendo al FMLN. Somos ciudadanos. Pero yo quiero acotar algo a lo que usted ha dicho. Resulta que aquí en este país, todos los rubros que usted mencionó, incluso el que le cuiden el carro, es un negocio establecido, ¿verdad? La salud es un negocio, la educación es un tremendo negocio, ¿verdad? Que un día ojalá lo podamos analizar con gusto y enfocar cómo se le explota una falsa educación de basura a la juventud, ¿verdad? Solo para mantenerla ahí
que no vayan a entrar al mercado de trabajo, y cuando salen bachilleres, ese es un requisito para ir a repartir comida a domicilio. Perfecto. Voy con el doctor Omar Pastor, por favor. Sí, fíjate que yo recuerdo, a propósito de lo que estamos hablando, que allá por mi época, cuando salía un bachiller, salía y podía trabajar en cualquier cosa que se le pusiera enfrente. Y hoy... Era honorable decir soy bachiller. Así es. Hoy es lastimoso porque realmente la educación no va. Y no va desde ya tiempos. Sí. No es que este o aquel gobierno, es que sencillamente se ha politizado tanta la mentalidad de la gente que incluso todo mundo piensa, voy a poner mi hijo al colegio a ver si consigo el trabajito, aquel que me dijo el candidato, aquel que viene de allá del partido tal. Es decir, aquí todo empieza desde el compadrazgo, ¿te acordás de la obra al respecto? En donde el compadre protege a este y ahí va una línea de corrupción que viene a dar con lo que tenemos ahora. Claro. Entonces, si nosotros queremos en un momento determinado que esto vaya por buen camino, tenemos que empezar, como decía Mengíbar, a actuar de otra manera, no solo a hablar. Exacto. Sí, lo que pasa es que entre grandes problemas, grandes necesidades. Déjeme rápidamente, por favor, saludar a los que hacen posible la entrevista 8 en punto, además de nuestros patrocinadores, pero la razón de nuestro vivir. Elenita Martínez, muchísimas gracias por su participación. Mauricio Cristales, también a usted. Carlos Fariello, Humberto Vázquez, gracias también a usted por sus comentarios. Rolando Vega, muchísimos comentarios. Olvin Nolasco, Salvador González, etcétera. ¿Usted quería conversar y agregar algo de lo que el doctor estaba diciendo? No, es que entonces vemos que tenemos una metástasis integral de la nación, ¿verdad? Vino una globalización que puso como rubro fundamental que usted sea consumismo. Si usted no tiene para consumir, usted no entra en esta jugada, ¿verdad? Y entonces, los que no tienen para consumir, que no son precisamente los pobres, porque a eso les mandan remesas de los Estados Unidos, lo que hicieron fue un estamento de haraganes y de consumistas, ¿verdad? De toda clase de aparatos, de toda naturaleza, bombardeados constantemente. No hay una línea educativa nacional. Incluso las ONG se prestan para eso. Claro, pues y hasta se benefician, ¿verdad? Pues sí. En el tema de la educación quisiera señalar algo bien importante. Y aunque digan que hay que cambiar la Constitución, hay que seguir las reglas del juego por el momento, y el artículo 55 dice ahí al final que los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos. Yo les sugeriría encarecidamente a los amigos televidentes que revisen bien qué es lo que le quieren empezar a enseñar a sus hipotes en la escuela. Les sugiero que pongan muchísima atención en esas guías de educación integral en la sexualidad, que ni ellos saben de qué se tratan, y en esa ley de condonización que quieren, y no estoy hablando de condonar deudas, estoy hablando de repartir condones. Acá actuamos contra cualquier forma racional de hacer las cosas. Yo le quiero acotar algo a usted. Si me permite, doctor, solamente quiero terminar con algo que es bien concreto. Es fácil para un gobierno aprovecharse de un ciudadano ignorante. Lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo, lo que hace la gente que asiste a los diversos movimientos, a la gente que va a 300, a Democracia Limpia, de 5 en 5, a Libertad, y valga el comercial, mañana vamos a estar conversando de eso allá en la Asia a partir de las 6 de la tarde. Mire. Esa gente está empezando a despertar el modelo ciudadano, que es el que debe cambiar toda esta pudridocracia de la partidocracia en la que vivimos. Pero usted parte de la idea de que los jóvenes y los niños son ignorantes y que en la escuela los van a inducir al marco de sexualidad que usted quiere. Doctor, parto del hecho de que la persona tiene derecho a saber qué es lo que se va a enseñar a sus hijos. Ahorita permítame usted. Dele. Yo a usted lo tengo catalogado que tiene un esquema en lo que respecta a la sexualidad, y por eso lo que es importante para mí rebatir. Dele. Esta sociedad se chupa el dedo pensando que los adolescentes son unos perfectos ignorantes.
cuando tienen una fuente de información que antes no tenían, que es el famoso Internet. Hoy un cipote de 12 años le puede dar clase a usted de cosas que usted ni conoce. Entonces, por favor, eso de que no los induzcan o que no les tengan, eso en el área de información, comenzando por el reggaetón, que es un mensaje con musical, están en capacidad los adolescentes. Y por cierto que ahorita presentaron este día una ley para decir que se juzgue como adultos a los adolescentes delincuentes. Solo le aclaro algo, yo no dudo de que no sean inocentes. Lo que estoy hablando es que los padres tienen el derecho de saber qué es lo que le van a meter en la cabeza a sus hijos. No estoy hablando de la inocencia. Ya no tengo tiempo, caballero, vamos a otra pausa, ya volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por habernos acompañado a la entrevista 8 en punto. Llegamos al final. Doctor Nelson García, caballero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me ha encantado esta entrevista por los conceptos y la pluralidad que hemos tenido como todas las noches. Héctor Mengíbar, caballero, muchísimas gracias Sergio, mil gracias por su tiempo. Doctor Omar Pastor, caballero, también muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Gracias. Y a 33. Por supuesto. Saludamos, señores, a la Caja de Crédito de Colón. Aquí la tiene, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento la participación ciudadana bajo la pregunta que colgamos en nuestros muros, en nuestras redes sociales. ¿Cree que denunciar actos de corrupción de instituciones de Estado a través de una aplicación que ha creado la Corte de Cuentas de la República aportará al combate de la misma? Un 24% dice que sí, un 14% que esperemos resultados, un 48% escéptico dice que no, un 14% que debe de ser independiente, 279 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.